Hola a todos. Sí, después de más de un año de habérmelo pedido, por fin les traigo la segunda parte de curiosidades, teorías, mitos y leyendas de Pokémon. Antes de empezar, le quiero mandar un saludo y un agradecimiento enorme a Naimsele, ya que gracias a ella que colaboró con las curiosidades y teorías pude realizar este vídeo. Ahora sí, sin más relleno, comencemos. Zekrom y Reshiram son unos de los Pokémon legendarios más fáciles de capturar por su alto ratio de captura, pudiendo capturarlos con una Veloz Ball nada más empezar el combate. Pikachu, junto con otros 10 Pokémon, fueron las mascotas oficiales de la selección japonesa de fútbol para el Mundial de Río de Janeiro de 2014. Cuando Aipom evoluciona tiene otra cola, por eso se añadiría el nombre de su evolución, Ambipom. Larvesta y Arceus, entre otros, aprenden movimientos solo cada 10 niveles. Los nombres de las tres aves legendarias acaban en números. Articuno, Zapdos y Moltres. Espeon es la única evolución de Eevee, en ser un gato en vez de un zorro. A partir de la quinta generación, el único Pokémon en ser una evolución de un Pokémon de una generación anterior es Sylveon. El tipo agua es el único tipo hasta ahora en combinarse con todos los demás. Casi todas las mega evoluciones aumentan las estadísticas en 100. Mega Lucario y Staraptor son los únicos Pokémon que han dejado ver sangre en toda la franquicia. Las tres cabezas de Dodrio representan dicha, pena y enojo. Blue en el manga tiene ornitofobia, miedo a las aves. Las orejas de Wynaut son en realidad sus brazos. Latias, Latios, Geatran y Cresselia a pesar de tener género no pueden criar, ni Condito. Hydreigon es el Pokémon que más niveles necesita para llegar a su propia etapa final de evolución. Mangat y Cione tienen cierto parecido con los Keios de la saga de Sonic. Los Pokémon de tipo planta puede que lleguen a tener dos aparatos sanguíneos, debido a que algunos tienen tanto características animales como vegetales, pudiendo tener sangre y savia a la vez. Los perros legendarios podrían representar la creencia de los grandes félidos como reyes de la tierra. En Europa se creía que era el león, Entei. En Asia, el tigre, Raikou, y en América, el jaguar, Suicune. Debido al nombre español del trío, esto resulta irónico, a excepción de Suicune, quien también comparte rasgos de lobo o cánido. El trío creador está basado en un trío terrenal mitológico hebreo. El Leviatán, Kyogre, el del mar. El Behemoth, Groudon, el de la tierra. Y el Cis, Rayquaza, el del cielo. Algunas de las combinaciones de tipos más usadas son, el bicho y el volador, el normal y volador, y el planta veneno. Todos conocemos a Mew, un Pokémon legendario de la primera generación, el cual se dice que fue el primer Pokémon creado por Arceus, y por lo tanto el único que tiene el ADN de todos los Pokémon, permitiéndole transformarse en cualquiera de ellos. Pero, ¿en realidad es así? ¿En realidad Mew tiene el ADN de todos los Pokémon? Según esta teoría, en realidad no. Y ahora les explicaré por qué. Para comenzar, vamos a poner un ejemplo, Mewtwo. Él fue un Pokémon creado por el equipo Rocket, a partir del mismo ADN del propio Mew. Por lo tanto, es imposible que Mew pueda transformarse en su propio clon, es decir, en su propio ADN modificado. También tenemos a Genesect, otro Pokémon artificial creado por el equipo Plasma. Tampoco es posible que Mew se pueda transformar en este Pokémon, siendo que este, al igual que Mewtwo, fue un Pokémon creado por los humanos mucho tiempo después. Así que con esto, se desmentiría de que Mew tiene el ADN de todos los Pokémon existentes, y por lo tanto su transformación está limitada.
En la leyenda de Teselia, se habla del Pokémon original, también conocido como el Pokémon Dragón que ayudó a crear el nuevo mundo, el cual se dividió en el trío Dragón: Reshiram, Zekrom y Kyurem. Ese Pokémon podría tratarse de otro que ya se conoce, en este caso, Arceus. También está lo de que Arceus creó todas las regiones salvo las de Teselia y las que vinieron después, por el simple hecho de ser de la cuarta generación. En un principio, no tiene sentido, pero podría explicar una cosa. En la leyenda se cuenta que Teselia se creó 2 veces, pues fue destruida la primera vez que se creó, cuando el Pokémon original se dividió. Por tanto, Teselia marca el momento en que Arceus dejó de existir, y no se ha vuelto a ver. Si no entendieron bien hasta ahora, se los explicaré en modo de resumen. Después de que Arceus creó la Tierra, con las regiones de Kanto, Johto, Hoenn y Sinnoh, este mismo baja a la superficie para seguir ayudando en la construcción del mundo. En eso conoce a los mencionados hermanos gemelos, y decide acompañarlos. Pero se da cuenta que ambos querían un mundo distinto. El hermano mayor quería un mundo en donde lo principal sea la verdad, mientras que el menor quería uno en el que los ideales sean forjados. Arceus se dividió en 2 y nacieron Reshiram y Zekrom. Pese a que surgieron del mismo Pokémon, la lucha entre ellos fue feroz. Como consecuencia, toda Teselia fue destruida, sin embargo Reshiram y Zekrom se dieron cuenta de su error y ayudaron a crear una nueva región. Ahora bien, si Arceus es dicho Pokémon que se dividió, ¿qué más pruebas hay? Pues resulta que el propio Arceus fue el primer Pokémon en existir y el que, en teoría, creó el mundo Pokémon. En cuanto a parecidos físicos, Arceus comparte la cabellera de Reshiram, aunque con detalles que recuerdan a Zekrom, como los detalles en negro. Las partes doradas, aunque no lo parezca, pueden ser de Kyurem, pues la gema de su frente podría ser un objeto de recuerdo, antes de separarse. Además, se sabe que Kyurem puede absorber tanto a Reshiram como a Zekrom. Pero en caso de absorber a los dos se volvería a crear el Pokémon original, que como dije en la teoría, posiblemente sea Arceus. Esto explicaría el por qué Arceus no aparece en los juegos, ya que como dije anteriormente, después de la destrucción de la primera Teselia, Arceus dejó de existir y quedó dividido en el trío Dragón, los cuales crearon la segunda Teselia, es decir, la Teselia actual. Con la desaparición de Arceus, las demás regiones sobrantes probablemente se crearon con la ayuda de otros Pokémon legendarios. La leyenda de Kyurem también afirma que sus grietas y asimetría vienen del impacto del meteorito con el que cayó. Según esto, la separación debió de ser en el espacio, o algo por el estilo. Bien, llegamos a la parte más interesante del vídeo. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces si quieren, y disfruten el mito y la leyenda de esta parte. Comencemos. Se dice que el misterioso pueblo Lavanda tiene en su música un mensaje que solo puede ser captado en su versión japonesa de Game Boy. Según cuentan, los niños menores de 14 años pueden escuchar en esta versión pequeños murmullos producidos por la bitonalidad de la melodía, que son captados por la sensibilidad de sus oídos, los cuales conducirían a los oyentes a actos suicidas. La canción en sí ya es bastante terrorífica, se trata ni más ni menos del pueblo donde mueren los Pokémon, solo hace falta recordar el caso de la madre de Cubone. Pero, ¿cómo es que sabemos esto? En 1996 en Japón se registraron muchos suicidios de niños, todos tenían algo en común, poseían el juego de Pokémon. Los síntomas eran irritabilidad, acompañada de insomnio, adicción al juego, y, en muchos casos, sangrado de nariz. Luego de todo esto, los niños sufrían depresión como todos saben. En sí, es raro tener depresión a esa edad, pero bueno. Y por último, este mismo estado psicológico los llevaba al suicidio. Las investigaciones encontraron algo más. Revisaron el juego y al parecer los chicos habían llegado solo hasta Pueblo Lavanda, razón por la cual se ordenó a Game Freak arreglar la canción en las versiones del resto del mundo y en las restantes en Japón. ¿No se volvieron a saber sobre casos de suicidios? O al menos eso se cree.
En las versiones roja y verde de Pokémon, videojuego para la consola de Nintendo Game Boy, se reportaron rumores que circulaban por internet, estos hablan de un tal, síndrome del pueblo lavanda. El fenómeno, según lo descrito, ocurre cuando el jugador está dentro de la locación denominada Pueblo Lavanda, una pequeña área con la finalidad de describirnos en el juego el tema de los fantasmas, pues esta fue creada para memorar a los Pokémon caídos. La música en el área, que fue cambiada rápidamente en el segundo lanzamiento del juego, contiene compases binaurales, los que pueden inducir efectos psicológicos en el receptor. Estos peculiares compases son denominados tonos del pueblo lavanda. Sucedió durante la primavera y verano de 1996, la aparición de una serie de casos todos relacionados con el tono del pueblo lavanda. Además, se encontró un reporte redactado en junio de 1996 por la compañía Game Freak, en la que un empleado daba una lista de nombres, fechas y síntomas de niños de entre 7 y 12 años que sufrían de diversos problemas médicos, supuestamente relacionados con el acto de jugar Pokémon rojo y verde. Esta lista era la siguiente. Cientos de niños japoneses fueron víctimas de estos efectos que incluyen síntomas de hemorragia cerebral y acciones violentas hacia terceros. Además, en el artículo había una larga lista de casos desencadenados en suicidio. Hago también mención sobre la animación del Ghost, la cual aparecía dentro de la Torre Lavanda. Supuestamente, en esta estaban incluidas imágenes de rostros aterradores y de cadáveres. Si bien parte de esto sea probablemente una mentira, pues es dudoso que la junta de programadores permita tal hecho, quizá haya algo cierto en esto. En la llamada primera edición del juego o versión japonesa, se encontraba oculto en el juego un código de un Pokémon identificado por el número 731. El Pokémon solo podía ser encontrado en dos lugares. Uno es el descrito en la figura 1. Buscando entre el pasto exactamente en la zona marcada, existía una total certeza de encontrar al Pokémon 731. Si este 731 era un error en el código del juego o fue puesto a propósito por los programadores es un misterio. La otra manera de encontrarlo era usando al llamado Misigno. El truco de Misigno consistía en una serie de pasos, como hacer que el anciano te enseñe a capturar Pokémon y continuar sucesivamente con cosas así. Los diálogos mantenidos con el anciano eran movidos a la memoria del juego, la cual determinaba cuáles Pokémon debían de aparecer. Por ejemplo, en la isla Canela supuestamente no había sido programado ningún Pokémon en específico, pero luego de tener la mencionada plática con el hombre, se podía obtener en ese lugar al Pokémon correspondiente a los 3 primeros valores de tu nombre. Si ningún Pokémon encajaba con ese requisito, aparecía el llamado Misigno. Y, si tu nombre en el juego era GSA, podías encontrarte con el cuanto menos curioso Pokémon 731. Dicha criatura era un tanto extraña. Usaba el sprite del Ghost combinado con ciertos flashes, en el cual era emitida una serie de imágenes de baja calidad. Son las figuras 2, 3 y 4. En la figura 2, un hombre parece estar parado sobre una tabla, donde algo difícil de identificar se encuentra reposando, lo que probablemente sea un cadáver. Este tiene en sus manos un objeto desconocido y una máscara quirúrgica sobre sus labios. De aquí partiría el rumor de la imagen de los cadáveres en la animación de Ghost. La figura 3 es claramente la imagen de un edificio en baja resolución, con detalles traslúcidos y difíciles de diferenciar. La figura 4 es, posiblemente, la más extraña de todas, pues es la imagen de la bandera imperial japonesa con la palabra emperador escrita en ella. Otras imágenes de la animación incluyen también lo que parecía más imágenes de doctores, cadáveres y edificios. Además, durante la batalla con este Pokémon, el tono del pueblo lavanda es también emitido, aunque acelerado al tercer ritmo. Si uno probaba capturar al Pokémon 731, el juego se congelaba. Después de reiniciarlo, la pantalla de título se mostraba modificada, y emitía estática, junto a tono 10 veces más rápido. ¿Cuál es el propósito de este Pokémon? ¿Qué significado tiene el número 731?
¿La tonada binaural del pueblo lavanda fue insertada a propósito en el juego? Para encontrar las respuestas, se requieren de un vistazo a Game Freak, la compañía encargada de realizar el juego para Nintendo. Parece ser, que todo está basado en el Escuadrón 731 del Ejército Imperial japonés. Game Freak es una productora de videojuegos fundada en 1989 por Satoshi Tajiri, el creador de la serie Pokémon. En esta empresa, trabajaba Shin Nakamura, quien estaba casado con Satou Haru, y tenía con ella un niño de 6 años llamado Ken. La señora Haru era una talentosa diseñadora de sonidos encargada justamente del tono del pueblo lavanda. A continuación, una supuesta entrevista a la mujer. Inicialmente se encontraba reacia a contestar a las preguntas, hasta que finalmente accedió. Según ella, el señor Nakamura le había encargado la composición del tema del pueblo lavanda, a lo que ella aceptó y fue el mismo Nakamura quien adicionó una tonada extra al juego. Él le dijo que no estaban haciendo nada malo, puesto que la melodía no sería audible para niños menores de 12 años. La señora Haru, ingenua, le creyó. Se rumorea que el señor Nakamura se suicidó en un bosque de Aokigahara la noche del mismo día en que el juego fue lanzado, colgándose de la rama de un árbol, no sin antes dejar una carta dirigida a la señora Haru. La mujer no quiso hablar al respecto, así que esto se mantiene como una simple hipótesis sin fundamentos. Además, su hijo Ken había sido asesinado en una pista cercana a su casa. Fue hallado desnudo, con lesiones severas, rinorragia y hemorragia cerebral. Tenía la palabra emperador graficada en su cuerpo. Haru afirmó que su hijo había estado escuchando música con los auriculares puestos. Y que alrededor de la medianoche, había despertado e instintivamente había salido a la calle, tras rajarse la piel con una navaja escribiéndose emperador en su cuerpo como se había mencionado antes. Provocando así su muerte en un extraño accidente automovilístico. La señora Haru también reveló una parte de la carta escrita por el señor Nakamura. Querida Satou. Esta noche es el inicio de una nueva era para el Japón, un nuevo imperio del cual yo espero ser responsable. No puedo, de cualquier modo, retrasarme para ver mi creación, pues esta comenzará en unos meses. Nuestro querido Ken, será sin duda, el primero en sacrificarse por este imperio, junto con otros muchos niños más. El Fénix renacerá de sus cenizas, el segundo gran imperio japonés. Te lo aseguro. En este mínimo extracto, se hace obvio que el señor Nakamura tenía como meta la creación de un segundo gran imperio japonés, usando para ello el recién lanzado videojuego. Él esperaba que este tono del pueblo lavanda causara violencia en sus víctimas, que esta violencia se llevara a terceros, y que estos niños se conviertan, a futuro, en guerreros del imperio. Pero, ¿qué explicación tienen las imágenes de la animación del Ghost con esto? ¿Y cuál era el trabajo del padre del señor Nakamura? No se ha comprobado ni la veracidad de la mujer, ni la de los escritos. La Unidad 731 fue un grupo secreto de la Armada japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad estaba dedicada a la investigación química y biológica, investigaciones en las que se usaban personas como sujetos de prueba casi siempre. La unidad constaba de las siguientes divisiones. En la mencionada División 4, trabajó Osu Nakamura, el padre de Shin Nakamura. De acuerdo con la señora Haru, él era un hombre bastante conservador, respetuoso en lo que respecta a las tradiciones antiguas. En el archivo personal de Osu Nakamura se menciona su trabajo en la mencionada División 4, bajo el título de Director de Experimentos relacionados a la ingeniería de audio. De aquí podemos especular qué tipo de responsabilidades estaban a su cargo, e incluso se puede suponer que el tono del pueblo lavanda tuvo su origen en estas instalaciones. Ahora regresemos a las figuras.
En la figura 2 se apreciaba a un hombre con máscara quirúrgica sobre un cuerpo, ese hombre era el mismo señor Nakamura. La figura 3 presenta la entrada a las instalaciones de la División 4. El resto de las fotos son también pacientes de la unidad 731 y las instalaciones del resto de divisiones. Los efectos no fueron ciertamente los esperados por el señor Nakamura. No existe un segundo imperio japonés, solo alrededor de 100 niños japoneses que murieron poseídos por una furia enfermiza hacia oficiales gubernamentales y ellos mismos. Pero las curiosas imágenes siguen allí, al igual que la melodía, en los pocos cartuchos antiguos de Pokémon rojo y verde que se conservan de miradas acusadoras escondidos alrededor del mundo. Bien, es hora de que este vídeo termine. Así que disfruten de la leyenda de esta parte. Comencemos. Luego de que la cuarta generación de Pokémon lo decepcionó muchísimo, mi hermano me regaló todas sus cosas de Pokémon, molesto. Recibí más de 100 cartas que añadí a mi colección, el Blastoise de peluche que ganó hace 9 años en King's Island, y el juego de Pokémon Diamante que completamente hizo que perdiera su amor por el juego y todo lo asociado a ello. Ese capítulo de su vida se cerró tristemente, mientras que la mía ganó algo para continuar. Admitiré que los juegos para la Nintendo DS me decepcionaron también, había algo en ellos que hizo que la magia de los juegos se desvaneciera un poco. Como una persona que creció con los originales, para mí, la cuarta generación, simplemente ya no era Pokémon. Aún así, no iba a darle la espalda a algo que me acompañó durante mi niñez simplemente porque el juego me decepcionó un poco. De hecho, quería la edición Diamante. Dialga era muchas veces mejor que Palkia, y de verdad disfruté el hecho de que finalmente iba a capturarlo esta vez, en lugar de hackear para obtenerlo, o cambiarlo. Antes de que continúe, debo decirles que esto no involucra a Dialga para nada. Simplemente me gusta y originalmente quería la edición Diamante, pero me tuve que quedar con Perla porque mi hermano lo pidió primero. Esto comienza con un Pokémon legendario, aunque tengo la certeza de que si hubiese usado cualquier otro, el resultado habría sido el mismo. Esto parecía hecho en específico para mí, de otra forma, probablemente no hubiese ocurrido. Algo que de hecho, me habría alegrado. Comencé con su juego guardado, solo para ver todo lo que tenía. La información decía que tenía a todos los Pokémon en su Pokédex, incluso los que aún no salían a través de eventos Wireless, lo que me recordó que él adoraba usar códigos Action Replay para mejorar su experiencia al jugar. Fue probablemente la única cosa que lo llevó a quedarse con el juego por todo ese tiempo. Pero incluso usar cheats llega a aburrir con el tiempo. Luego de iniciar su juego, vi su equipo. Tenía 6 Rayquazas Shinies de nivel 100. Como todos los Pokémon que tenía, los capturó usando un código para indicar qué Pokémon querías capturar a nivel 100. Si bien los Pokémon encontrados con este código eran igual de débiles que uno al que se le haya dado un gran número de caramelorados, aún recuerdo cómo perdía frecuentemente contra estos. Usé este código por mí mismo cuando jugué la edición Perla por primera vez, e intercambié estos Pokémon a través de internet para incrementar mis posibilidades de ganar la lotería del juego. O al menos es lo que hacía antes de que un amigo me reprendiera y me viese forzado a iniciar sin chips desde un principio. Si bien mi hermano no necesitaba ningún Pokémon para completar su Pokédex o necesitase ítems extra, intercambiar era siempre una experiencia divertida solo para ver de dónde venían. Así que fui al Global Trading Center de Ciudad Jubileo para ver qué podían darme por uno de estos Rayquazas. Sabía que los podía cambiar por cualquier cosa, pero en secreto tenía rencor contra estos 6 por masacrarme tantas veces. Ya en la red de intercambio, ofrecía uno por un Bronzong que elegí al azar de la primera lista. Claro, no podía elegir un género, pero elegí que el nivel fuese 100, para que fuera un trato más o menos justo. Luego de eso, me fui por un rato. Luego de no hacer nada por al menos 6 horas, volví para ver si alguien me ofrecía algo por el intercambio. De inmediato me emocioné cuando comenzó la secuencia de intercambio. Sé que fue un simple Bronzong, pero aún así, me gustaba mucho el proceso. Podrías haberme mandado un Magikarp y me habría excitado por eso. Ya saben cómo va el proceso, así que no explicaré las acciones. Para hacer el cuento corto, recibí un Bronzong Shiny llamado Hellbane.
Me sorprendí de que me dieran un Shiny a cambio, nunca obtuve un Shiny al intercambiar en la edición Perla. Pero el nombre me molestaba un poco. Siendo una persona ligeramente religiosa, no me siento cómoda hablando de algo relacionado al infierno o algo así, incluso el escribir esto me hace sentir como si pudiese provocar un evento similar de nuevo. Solo espero que esto funcione como una experiencia de aprendizaje para ustedes y no como algo más para mí. Luego de salir, revisé sus estadísticas. Todo estaba en 666, su viejo entrenador era llamado Belce, algo que, de nuevo, tocó una fibra sensible en mí. Y fue capturado en la Torre Perdida, pero estaba dentro de una Gloria Ball. Claramente era hackeado, pero fue lo que obtuve por ofrecer un hack. Las estadísticas y la información del Pokémon me asustaron un poco por el hecho de que no me gustaba el nombre o la información, pero asumí que estaba bien. Aún así, si no me gustaba, podría ofrecerlo a cambio de nuevo. Fue aquí donde aceptaría un Magikarp con gusto. Pero cada vez que intentaba ponerlo en el GTS, el juego me informaba que ese Pokémon no podía ser ofrecido para intercambio. Esto me pasó varias veces antes, cuando intentaba cambiar legendarios hackeados, así que asumiré que es algo que evita que la gente sea estafada, por así decirlo. Pero era raro, ya que fui capaz de cambiar ese Rayquaza, y Belce me mandó a Hellveil. Así que no sé por qué no me permitía ofrecerlo de nuevo. Aún así, quería deshacerme de él, por lo que la única otra opción era liberarlo. Antes de ir a la PC, revisé el ítem que tenía adherido. El dueño le había añadido un correo, que siempre es divertido. Aunque las elecciones de lo que hay que decir son severamente limitadas y las cartas siempre son cursis. Algo que odio de la reestructuración de los juegos. Elegí a Hellveil y revisé el correo, y no parecía estar elaborado de forma normal, de hecho parecía como si lo hubiesen hecho letra por letra como se hacía en oro y plata. El mensaje solo tenía 3 palabras. Llévame de vuelta. No estaba seguro de qué significaba. Ciertamente no podía ofrecerlo para intercambio. Y aun si pudiera, no había forma de asegurarme de que Hellveil regresara donde Belce. Así que borré el mensaje y fui a la PC para liberarlo. Elegí la opción de depositar Pokémon y seleccioné a Hellveil para liberarlo. Pero cada vez que la sprite se encogía, de inmediato volvía con un mensaje diciendo algo así como, Hellveil no quiere abandonarte. De nuevo, esto ocurrió antes cuando estaba limpiando una caja de la PC en mi segundo juego de la edición Perla. Quería un poco más de espacio y decidí liberar a un Shinx que había capturado al inicio del juego, pero seguía volviendo. Pensé que era algo tierno y convertí al Shinx, ahora un Luxray, en un miembro permanente de mi equipo porque parecía agradarle mucho. Pero esto era de plano molesto. Cuando revisé a Hellveil de nuevo, tenía otro ítem de correo. Cosa que no tenía sentido, pues se lo quité la primera vez. Lo abrí y leí un mensaje algo más largo. No puedo irme por mí mismo. Llévame de vuelta. De nuevo, le quité el ítem y traté de liberarlo sin éxito. Cuando intentaba depositarlo, el juego me decía que removiera el correo del Pokémon antes de depositar. Lo sé. Lo hice 2 veces. Pero tras revisarlo de nuevo, Hellveil tenía otro nuevo correo en su posesión. Torre Perdida. Finalmente se estaba volviendo más específico, algo que se me hizo relajante en lugar de sentirme algo preocupado, que es probablemente como debería haber estado. Al fin sabía dónde quería ir el Pokémon. Tal vez dejaría mi equipo si lo dejaba ahí. Me gustaría saber por qué este Pokémon estaba haciendo que mi juego actuara tan raro. Este Pokémon estaba hackeado, no el juego. Y sé que un hack decente no afecta el juego, pero uno malo puede hacer que el juego colapse. Pero este no estaba haciendo nada de las 2 cosas, sino más bien, algo intermedio. Ansioso por deshacerme de él, dejé el edificio GTS y avancé por Ciudad Jubileo. Estaba muy impaciente para tomar a un Pokémon volador del PC, así que solo le enseñé a uno de los Rayquazas el movimiento vuelo y elegí usarlo. Pero cuando elegí Pueblo Sosiego en el mapa, el juego me informó que no podía volar ahí. Sabía que mi hermano había visitado el pueblo antes, y no sabía por qué no podía ir, pero no me tomé el tiempo para pensar en ello, así que solo volé a Ciudad Corazón. No perdí tiempo en Ciudad Corazón, simplemente viajé por la ruta 209 para ir a la Torre Perdida y ojalá, poder deshacerme de Hellveil, al llevarlo a donde quería ir. De inmediato me di cuenta de la falta de gente en la ruta. De hecho, no recuerdo con quién podía enfrentarme ahí y cosas así, pero sé que al menos había unos cuantos entrenadores ahí. El área estaba completamente sola.
Bueno, no completamente, había una persona moviéndose de atrás hacia adelante. La sprite de un anciano de cabello blanco. Curioso, le hablé, y fue ahí donde las cosas comenzaron a ponerse algo raras para mí. No decía algo que tuviese sentido, simplemente repetía la misma cosa una y otra vez por un tiempo molestamente largo, así como cuando hablas con un ciclista en específico en el camino bici de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Ya saben cuál, el que dice que sabe de dónde obtuviste la bici porque el nombre está escrito por todos lados. De igual manera, el sprite del anciano solo decía lo siguiente. Suena la campana, 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 suena la campana. Esto no significaba nada para mí, así que no me molesté en hablarle de nuevo, solo seguí moviéndome hacia la torre. Una vez dentro, intenté subir las escaleras pero algo me lo impedía. Pensé que todos los Pokémon hackeados habían logrado joder mi juego, pero ese no fue el caso. Luego de un momento de silencio, el sonido de una gruesa campana de bronce comenzó a sonar lentamente. Si tienes curiosidad de cómo se oye, inicia tu Pokémon Corazón de Oro y Alma de Plata. Esa campana es el sonido que se escuchaba. Luego de 4 tañidos, la tumba en el centro de la habitación se quebró y se destrozó como si hubiesen usado golpa roca en ella. Bajo la tumba estaba un agujero, y ya que no podía ir por las escaleras hacia arriba, caminé hacia él y caí. Al aterrizar, caí en una plataforma similar a la que está en la sala del origen, donde encuentras a Arceus. No hagan como si no supiesen de qué hablo, todos de seguro hemos hackeado ese evento. Pero a diferencia de la anterior mencionada, esta era más oscura. Mientras que la plataforma transparente era blanca y brillaba en el caso de Arceus, esta era más de un color rojo oscurecido. Se veía maligna, totalmente diferente a la vibra sagrada que obtienes de la sala del origen. Viniendo desde la plataforma había un set de escaleras anchas que parecían más bien hechas de mármol negro en lugar de blanco. No había forma de volver. No podía volar, no podía usar excavar, y no traía ninguna cuerda huida. Así que tomé las escaleras, y la campana, que ahora empezaba a sospechar que era Hellbell, pues Bronzong es de hecho, algún tipo de campana, continuaba sonando lentamente. Ahora, me sentía muy mal, ¿acaso tú no lo estarías? Pero continué subiendo las escaleras. Mientras iba más lejos, el camino se empezó a ver como con niebla y más oscuro. Cuando alcancé el fondo, me encontré con un camino estrecho rodeado por largas fosas de magma a los lados. Como la cueva donde encuentras a Groudon en Rubí, Zafiro y Esmeralda, pero con mejores gráficos, de hecho. El camino continuó en línea recta por 40 pasos antes de ir a la derecha por otros 40 pasos y finalmente ir hacia arriba. El camino final era largo. Magma burbujeante aún a los lados, y con cada paso que daba, la campana comenzaba a sonar más rápido, al menos tan rápido como una campana podía sonar. Lo que era aún un tañido ominoso y lento. Aunque con cada toque, no podía hacer más que repetir lo que el sprite del viejo decía antes. Suena. La campana. Finalmente llegué al fin del camino, que era solo una plataforma pequeña de 4×4, y la campana dejó de sonar. Me pregunté qué haría ahí, pues no había nada más que hacer, ninguna forma de liberar a Hellbell, y ninguna de salir. Recibí mi pregunta en la forma de una voz sin cuerpo. Una caja de diálogo salió y decía: Oh, me has regresado a Hellbell. De verdad lo aprecio. Entonces apareció frente a mi sprite. Era simplemente el sprite de un caballero, y la sprite de Hellbell salió de mi equipo, parándose en el espacio entre nosotros, viéndolo. El juego entonces me informó que le había dado a Hellbell. Luego, algo salió en la pantalla táctil, como la parte de la tarjeta de entrenador donde firmas tu nombre. De nuevo, la voz habló. ¿Te importaría decirme tu nombre para que pueda agradecerte con propiedad? Ahora, esto me confundió. Bueno, todo lo que estaba pasando me confundía, pero esto de verdad me sacó de onda. Primero, el juego debería saber el nombre programado desde el inicio para el personaje. De hecho, no podría reconocer escritura a mano.
Aún así, escribí el nombre del personaje de mi hermano, que era Last. Hice el primer movimiento, en tinta negra como normalmente se hace, y acababa de hacer una D, cuando la voz me detuvo. No, no. Tu nombre real, por favor. No puedo agradecerte con un nombre falso, tú sabes. Mi corazón se detuvo por un segundo y se hundió en mi estómago antes de volver violentamente a mi pecho. ¿Cómo demonios sabía el juego que no estaba firmando con mi nombre real? Tu nombre real, por favor. De nuevo, comencé a escribir. Pero, ¿por qué demonios estaba poniéndole atención, mirando cómo se desenvolvía todo cuando tan fácilmente podía apagar la consola o iniciar un juego nuevo? Eso no lo sé. El pensamiento simplemente jamás apareció por mi mente. De todas formas, no creo que se me permitiese hacerlo. La tinta en la cual escribía ahora, era de un color rojo brillante. Pero aún así escribí mi nombre completo. Nombre y apellido en el espacio que me dieron. Cuando finalicé, el hombre habló de nuevo. Bien, ahora sopla, por favor. No queremos que la tinta se corra. Soplé el micrófono y la tinta cambió de brillante a un tono oscuro de rojo. No pude hacer cambio alguno luego de eso. Después, la pantalla desapareció y el hombre habló de nuevo. Gracias, señor. Estará feliz de saber que ahora me pertenece. La campana sonó 2 veces más, mientras que mi sprite comenzó a girar, con la misma animación como cuando usas la cuerda huida. Y al finalizar, apareció con cabello castaño, vistiendo totalmente de negro. Justo como estaba yo en ese momento. Hellbelle se movió hacia adelante, poniéndose sobre mi sprite, y una caja de diálogo final apareció. Hellbelle usó aprisionamiento. Luego de eso, la batería se acabó y mi Nintendo DS se apagó. Estaba sumamente confundido. Lo admito, simplemente parecía un evento torcido traído por un secreto del juego desbloqueado por un Pokémon, pero ahora, no duermo, la comida parece hacerse ceniza en mi boca, el agua no apaga mi sed, y la gente y los animales actúan como si la sombra de la muerte pasara sobre ellos cuando estoy cerca. Ya no soy yo. Le pertenezco a ese hombre. Y a Hellbelle. No sé qué pasó con ese Pokémon, pero si lo recibí, seguramente alguien más lo hará. Tengan precaución cuando usen el sistema de cambio, por favor. Y si reciben a Hellbelle, no duden en resetear. Tu Pokémon especial de evento no cuesta lo mismo que tu propia alma. Bueno amigos, eso fue todo por esta parte, espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dar me gusta, comentar, compartirlo y sobre todo, suscribirse para más vídeos. Nos vemos, hasta la próxima.